Si cayó la Unión Soviética, ¿por qué la China comunista sobrevivió? Moisés Naim explora las razones por las que caen los regímenes opresivos. La historia del pueblo de las flechas, perdido en la inmensidad amazónica y corriendo el riesgo de desaparecer. Las mujeres, cada vez que tienen hijos, tienen que salir de los mercados de trabajo. La gran desigualdad del ingreso en América Latina, según los resultados de una investigación del Banco Interamericano de Desarrollo. Y China crece y transforma al mundo. Nosotros le mostramos cómo. Aquí comienza Efecto Naim. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Gracias por dejarme entrar de nuevo en sus hogares. Si un analista hubiera pronosticado a comienzos de este año que los principales dictadores del norte de África se iban a caer en unos pocos meses, hubiéramos pensado o que no sabía de lo que estaba hablando o que se había vuelto loco. Muammar Gaddafi llevaba 42 años estrenando túnicas y aterrorizando a los libios. Hosni Mubarak reinaba como el gran faraón en Egipto desde hace 3 décadas. Zine Ben Ali era recién llegado en Túnez, apenas tenía 25 años al frente del gobierno de ese país. Todos ellos parecían tan inamovibles como una montaña. Y sin embargo, en cuestión de meses todos cayeron. Cayeron como piezas de dominó derribados por las protestas populares. ¿Cómo cae una dictadura? Con los dictadores siempre pasa lo mismo. Mientras están en el poder, los analistas aseguran que son inamovibles. Y una vez que son derrocados, esos mismos analistas nos explican por qué su caída era inevitable, de inamovibles a inevitables. Los sovietólogos, esos expertos en la Unión Soviética, nunca vieron venir la caída de ese imperio de la Unión Soviética. Los expertos en Irán nunca se imaginaron que un líder religioso exiliado en Francia, el Ayatollah Khomeini, podría terminar derrocando al todopoderoso Shah de Persia. ¿Por qué el Partido Comunista se desmoronó en la Unión Soviética, pero sigue mandando, como siempre, en China? ¿Por qué cae Mubarak en Egipto, pero Bashar al-Assad en Siria está allí y se resiste? ¿Por qué se terminó el régimen de Augusto Pinochet, pero los hermanos Castro continúan allí aferrados al poder? Los politólogos han escrito miles de páginas sobre el derrumbe de las dictaduras, pero lo único cierto es que la realidad suele echar por tierra los pronósticos de los expertos. En diciembre de 1991, el Soviet Supremo declaró disuelta a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La dictadura más poderosa del planeta dejaba de existir. Yo diría que hubo 2 fuerzas dominantes. Una fue el mediocre desempeño económico de la Unión Soviética. Durante la Guerra Fría quedó claro que el sistema soviético no podía alcanzar al oeste, y la gente que vivía detrás del telón de acero lo sabía, porque tenían televisores y periódicos, y era evidente que un sistema era superior al otro. Y la otra fuerza dominante fue la naturaleza ilegítima de los gobiernos de la URSS y Europa del Este. La situación económica fue decisiva en la caída de la URSS. Y, sin embargo, al otro lado del mundo otra dictadura comunista sobrevive a pesar de haber arruinado al país. Cuba debe importar el 80% de los alimentos que consume. No tiene producción agrícola ni industrias. Las carreteras datan de los años 50. La población pasa auténticas penurias. Pero los hermanos Castro siguen en el poder. Si la economía no es tan determinante, veamos otros factores. Los expertos consideran también que las reformas acaban matando a las dictaduras. Ocurrió en Irán. El Shah Reza Pahlavi quiso impulsar una modernización sin democracia que no convenció a nadie. Creo que lo que pasó realmente fue que cuando el Shah empezó a ceder, en medio de las revueltas, el pueblo sintió que era débil, que estaba proyectando debilidad, y se sintió envalentonado y se lanzó. El Shah se vio arrollado por los acontecimientos. Lo mismo le ocurrió a Mikhail Gorbachev, el último presidente soviético. Sus reformas para salvar el comunismo acabaron precipitando su hundimiento.
I think it's safe to say that Gorbachev's objective El objetivo de Gorbachev era el cambio desde arriba, una liberación gradual y una reforma económica gradual, la perestroika y la glasnost. Y esto debía suceder de una forma controlada, jerárquica, de forma que al final renaciera una nueva Unión Soviética. Pero lo que ocurrió es que, una vez que el proceso empezó, la historia se le fue de las manos a Gorbachev. Y lo que iba a ser una reforma desde arriba se convirtió en una revolución imparable desde abajo. history ran away from Gorbachev. A veces los tiranos desafían la estabilidad internacional y pagan caro su atrevimiento. La invasión de Kuwait en 1990 fue el principio del fin del dictador iraquí Saddam Hussein en nuestro continente. Otra guerra, la de las Malvinas, dio la puntilla a otra dictadura. En 1982 el general Leopoldo Galtieri ordenó la invasión de las islas. Obviamente con un error de cálculo enorme. En primer lugar, porque es cierto que inmediatamente el pueblo argentino se puso detrás del gobierno y en contra del gobierno de Margaret Thatcher y defendió la reivindicación histórica de la Argentina sobre las Malvinas y también, hay que decirlo, defendió el recurso a la violencia y a la violación del derecho internacional que significó la invasión de las Malvinas. Pero el error de cálculo era pensar que el Reino Unido iba a permitir esto y a dejar que Galtieri se saliera con la suya y se quedara con las islas. Las provocaciones de Irak o Argentina tuvieron consecuencias, pero otras dictaduras lanzan desafíos más peligrosos que quedan impunes. Ahí está Corea del Norte. Ha desarrollado un programa de armas atómicas, ha transferido tecnología nuclear a Irán y agrede constantemente a su vecino, Corea del Sur. ¿Ha ocurrido algo? Nada. Corea del Norte cuenta con el apoyo fiel de China. En cambio, las potencias occidentales dieron la espalda a sus aliados del norte de África cuando la población empezó a salir a la calle para exigir libertad. If we look at this compared to other revolutions, there is this common thread. Si lo comparamos con otras revoluciones, hay un hilo en común de ciudadanos insatisfechos con su situación, a menudo insatisfechos también con su situación económica y que vinculan esto a la situación política y a la situación de derechos humanos y sienten que hay una falta de dignidad, que hay abusos de estos derechos humanos, que los beneficios económicos se distribuyen de manera muy injusta y entonces se rebelan. Very unfairly and therefore rising up. El hartazgo ante la falta de oportunidades, los abusos y la corrupción han precipitado la caída de las dictaduras de Egipto, Libia y Túnez. Ahora bien, ¿por qué no ha habido protestas masivas en Argelia, la cuarta dictadura norteafricana? La situación económica es mucho peor que la de sus vecinos. Sin embargo, la primavera árabe ha pasado de largo. ¿Cómo muere una dictadura? No hay un factor determinante. Hay muchos, y a menudo entremezclados. La economía, las reformas, el cansancio, los intereses geoestratégicos y hoy en día, el papel de los medios de comunicación, de Internet y las redes sociales. No hay una receta para derribar a un dictador. Sí la hay, en cambio, para mantenerlo en el poder. Basta con que tenga el apoyo del ejército. I think it has been a decisive factor. Creo que ese ha sido un factor decisivo en el mundo árabe hasta ahora. En los dos países donde el ejército tuvo que tomar partido, en Túnez y Egipto, escogió el lado del pueblo en lugar de permanecer junto al gobernante. A pesar de que en Egipto el presidente Mubarak procedía del ejército y estaba muy vinculado a él, tanto en Túnez como en Egipto los militares empezaban a estar insatisfechos con su líder. En Libia, el ejército se fracturó. Una parte se unió a los rebeldes y otra siguió al lado de Gaddafi. En Siria, en cambio, las Fuerzas Armadas han cerrado filas con el presidente Bashar el-Assad. En Irán, el régimen de los ayatolás se vería en apuros si no fuera por el respaldo de las armas. En un lugar como Irán tienes un ejército, la Guardia Revolucionaria,
que es parte intrínseca del régimen, y la Guardia Revolucionaria sabe que si la República Islámica de Irán cae, perderán su influencia política, perderán su enorme influencia económica. Ese no fue el caso de Mubarak en Egipto o de Ben Ali en Túnez. Las dictaduras más longevas del planeta, Corea del Norte y Cuba, también se aferran al ejército y a los aparatos de seguridad. Saben que los tiranos caen cuando se rompe el equilibrio del miedo y que cuando los fusiles dejan de apuntar a la gente, nace la libertad. Después de la pausa cambiamos de tema. Vamos a conversar con una persona que hizo un viaje en busca de una civilización que está desconectada del mundo. Una civilización para la cual la globalización no existe ni ha llegado. Una tribu de cazadores y recolectores en medio del Amazonas, los flecheiros, el pueblo de las flechas. Más adelante. Estas poblaciones son muy vulnerables a nuestras enfermedades.